institucionales, para fortalecer la institucionalidad, y yo entiendo como para construir un futuro apegado a los principios constitucionales. Los comentarios puntuales que yo creo que seguramente en su momento podrán debatirse, toda esta forma que plantea de los comités, la opción de ejecutividad en inversiones, la falta de una articulación con los recursos humanos del país, si Pemex y CFE solos, aislados, no tienen sentido en la medida que la educación, de que los bienes de capital, la industria se integre, la investigación, es decir, como entes aislados, como si fueran un Exxon, etcétera, no tienen sentido para el país, no tiene sentido los principios de Estado como tal. Luego hay un elemento ahí que en su momento habrá que discutir, que es la articulación institucional con la Auditoría Superior de la Federación. Ahí está planteado como si fuera un observador, cuando hay una riqueza institucional en la auditoría que tendría que ser integrada. No se entra al problema del registro, el control y las decisiones sobre las reservas. Yo creo que la Comisión Nacional de Hidrocarburos puede ser un organismo análogo al de la Auditoría Superior de la Federación, que le reporte al Congreso y que el Congreso pueda emitir decisiones sobre las reservas. Y no como está ahora, como una cosa que está ahí en la Secretaría de Energía como organismo técnico, pero para dictaminar, pero siempre como dependiendo. Y tampoco creo que sea un problema de autonomía, sino que el esquema de la Auditoría Superior de la Federación yo creo que es muy interesante. Y hay que entrarle a lo que está planteando, habría que plantear la reestructuración financiera, los pasivos laborales y otros asuntos urgentes. Por último, yo creo que en esta iniciativa puede ser el inicio para un diagnóstico participativo, democrático, ¿no? Si los diagnósticos tienen filiación. Y yo creo que esto es lo que habría que hacer. Quiero concluir con esto. Lamento haberme tomado algo más de tiempo, Rolando, pero agradezco a todos su atención. Gracias. Y lo presento rápidamente para darle la palabra. Sergio Benito Osorio es licenciado en Economía por la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional, con especialización en planificación en cursos de la CEPAL y Naciones Unidas, maestría en Economía Política Internacional por el Centro de Investigación y Docencia Económica y maestría en Derecho Económico por la Universidad Autónoma Metropolitana de su sede de Xochimilco. Benito presidió la Comisión de Energéticos en la 57 legislatura y se desempeñó como jefe de proyecto en la Oficina de Asesores del Presidente de la República en 1980-82, como representante para las negociaciones de México en el GATT en Ginebra entre 1987 y 1991, y actualmente es secretario de Estudios del Comité Ejecutivo del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México. Pues te escuchamos, Benito. Bueno, pues en principio agradecer la invitación, hacer algunas correcciones a lo que acaba de leer Rolando. No soy, creo que alguna vez hace como cuando surgió el partido fui secretario de algo en el PRD, actualmente ya no lo soy. Bien, pero mi interés particular está en poder conversar alrededor del tema de lo que ha sido la gestión de las dos entidades públicas fundamentales del sector energético de este país. En primer lugar, creo que nos hemos concentrado mucho en Petróleos Mexicanos. Ha quedado un poco de lado Comisión Federal de Electricidad. Para seguir por el mismo camino, que espero no abusar tanto, yo simplemente diría que es muy notoria, evidente, que está en la literatura, que es abundantísima, que podemos identificar dos periodos en la industria petrolera de este país. El que va de la expropiación petrolera hasta 1974 aproximadamente, donde existe la intención, la voluntad expresa, conjunto de documentos que hay al respecto, de producir
para el mercado interno. A partir de 1974-75 en adelante, se va a empezar a desarrollar en este país la concepción de que hay que extraer para exportar, básicamente. Vamos a tener, digamos, un periodo de transición de 75-84 en el que se va a ir ajustando esta visión, y de 1988 prácticamente a la primera mitad de la década de los 90 se consolida mucho y tienen lugar, digamos, 3 reformas que son centrales. La primera de ellas, que tiene que ver con la apertura de petroquímica, que comienza con la desclasificación de algunos productos petroquímicos, pero que en el año de 88 aproximadamente, si no me falla la memoria, a finales de los 90, finalmente se hace esta separación aberrante que hoy todo mundo considera que es así en el propio gobierno, de separar la petroquímica básica y la petroquímica secundaria. Hoy incluso en el mismo discurso oficial se sostiene que hay que reintegrarla. Se hace un cambio en la ley del Servicio Público de Energía Eléctrica para incorporar una figura que son los productores externos de energía. Esto ocurre en el 92 y luego hacia el 95 va a haber la apertura de gas, es decir, se va a modificar la ley reglamentaria del 27 en materia de petróleo para que todo lo que es transporte y almacenamiento de gas natural pueda ser un área donde participe la inversión privada. Habría que decir que la reforma de la Ley del Servicio Público de Energía da lugar a inversiones importantes. Hoy el Parque de Generación Nacional tiene una participación privada de alrededor del 30%, que es ya muy importante, pero no ocurre lo mismo ni en petroquímica ni en gas. Allí, con distintos argumentos, fallas sobre todo de planeación, administrativas, etcétera, se sostiene que han sido la causa de que no haya habido prácticamente ninguna inversión después de 20 años en petroquímica y en gas. Diríamos, si tuviésemos una lámina aquí del territorio nacional, podríamos observar con toda claridad cómo toda la costa del Pacífico no tiene ductos. No hay una red de ductos, excepto aquellas concretamente de Manzanillo que van hacia el centro, por donde se interna el gas licuado que traemos básicamente de Sudamérica y que el principal consumidor es Comisión Federal de Electricidad. ¿Qué ha pasado en la gestión de la política energética del país? Bueno, pues se perdió un elemento que era fundamental, que hubo en algún momento en este país, y fue la planeación. Cuando Comisión Federal de Electricidad se lanza a la generación a través de ciclos combinados, en los años 90 prácticamente, Petróleos Mexicanos no tenía la cantidad ni tenía en sus proyectos el desarrollo de gas para abastecer al gran consumidor de gas que fue y que sigue siendo Comisión Federal de Electricidad. Este desfasamiento entre los dos elementos centrales de la política energética nacional van a explicar muchas cosas que hoy tenemos. Con la reforma, me parece, en el 92 de la estructura de Pemex se incorporó un elemento de política esencial que fue la determinación de precios interorganismos a partir de los precios de oportunidad, entendidos los precios de oportunidad como precios internacionales para un país que no estaba vinculado justamente al mercado internacional en la mayor parte de sus productos. Esta determinación, pues lo que definió fue que Petróleos Mexicanos no considerara que los proyectos de gas fuesen proyectos importantes. Pues claro, o sea, si el gas tiene un precio, vamos a suponer, de $8 en promedio, de $4, como estamos ahora, frente a un precio internacional del petróleo que pudiera estar en 30 o en $100, como lo tenemos ahora, pues la rentabilidad de los proyectos de gas era absolutamente desdeñable y así se consideró y así se hizo.
Yo creo que falta hacer un estudio muy a detalle del aprovechamiento de Cantarell. A mí me tocó estar en distintos momentos en Cantarell y era realmente increíble la cantidad de gas que se quemaba, que simplemente se venteaba por la falta de inversiones en infraestructura para la conducción de este gas. Pero no fue solamente el problema del gas, sino que con el gas estaba perdiendo presión del yacimiento. De tal manera que en un periodo muy corto para un supergigante como es Cantarell, Cantarell alcanza su pico de producción hacia el año 2003-2005, con 2 millones de barriles de petróleo, pues una cantidad considerable, y comienza una declinación aceleradísima que hoy está en 400,000 barriles, ¿no? Entonces, bueno, pues evidentemente este es otro de los elementos sin los cuales no podríamos entender nada de lo que pasa en la industria petrolera del país. Es decir, si no tomamos en cuenta lo que pasó en Cantarell, si no tomamos en cuenta que no hubo política de planeación o no hubo planeación en el sector energético nacional, pues no se va a entender. Este periodo que arranca en el 85, yo diría hacia acá, es un periodo en el que la percepción de las reservas petroleras del país, de los recursos naturales, diría yo, cambia mucho, cambia radicalmente. Se va a elaborar la idea de que los recursos bajo el subsuelo no tienen ningún valor, que valen solamente aquellos que se logran sacar, y por lo tanto la idea es sacar a la mayor velocidad posible, independientemente de cualquier otra consideración de mercado, etcétera, etcétera. Yo creo que si el negocio en México hubiera sido privado, jamás el privado, el accionista o el propietario del recurso jamás hubiera hecho esto, es decir, no se tuvo absolutamente ninguna previsión. Diríamos que este curso es un curso ciego. Pues yo diría que no, yo diría que hay por lo menos dos elementos que están a la vista, que están perfectamente documentados y que empujaron hacia esta percepción que entendemos es una percepción dogmática, pero que no tendría, digamos, una consecuencia concreta si no hubieran elementos de realidad muy concretos. El primer elemento de ellos son las distintas crisis económicas de este país, 72-82. En ese periodo, en 85, los ingresos petroleros llegan a ser el 44% de los ingresos presupuestales del gobierno federal, una cantidad importante, sin los cuales no podríamos entender cómo poder salir de esa crisis. Y por otro lado, hay un vínculo muy claro también entre el crecimiento de la extracción petrolera en el país y las necesidades de los Estados Unidos, sobre todo necesidades de carácter político, quiero decir, por supuesto lo económico, la matriz energética de Estados Unidos está presente, pero el disminuir la exposición de este país a los abastos de Medio Oriente fue un elemento que podemos identificar, yo diría. Hay desde los elementos de cómo se hipoteca la factura petrolera de este país en un momento de crisis, hasta si uno hace un análisis. Yo tengo por ahí una cosa que publicó el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Si uno hace el análisis de cómo se utilizan los recursos del Banco Mundial y cómo se vinculan en la actividad petrolera respecto de 2 o 3 empresas estadounidenses que van a trabajar justamente en Cantarell, pues uno se da cuenta que hay un vínculo pues muy claro. Es decir, ¿quién organiza la explotación de Cantarell? Bueno, es Petróleos Mexicanos, pero Petróleos Mexicanos le asigna, porque no es licitación, sino es una asignación directa a Bechtel, para que haga todo, absolutamente toda la organización de la explotación de Cantarell. Y ahí podemos ver lo que ahora ya aparece muy bien en Villahermosa, en Campeche, aparece Schlumberger, aparecen otras empresas internacionales que van a ser de las principales beneficiarias de la renta petrolera mexicana, ¿no? Porque se empiezan a dar contratos importantes. Bueno,
No sé cómo voy con el tiempo, pero en fin, yo diría, 15 minutos tienes todavía. ok, yo diría que estos elementos son importantes para tener en cuenta o a tener en cuenta para la comprensión de lo que hoy tenemos. Petróleos Mexicanos deja a un lado totalmente lo que había sido la anterior filosofía del organismo. Yo digo que es muy ilustrativo leer a Reyes Heroles cuando fue director de Petróleos Mexicanos. Uno se da cuenta con mucha claridad la visión que había en ese tiempo. Hago un paréntesis aquí para señalar algo que está en la discusión nacional hoy. Cuando en 1959 se modifica la Constitución en su artículo 6º, no fue López Mateos el que envía esta iniciativa, sino son los diputados que al mismo tiempo discutían si iban a recibir a López Mateos al aeropuerto que venía de un viaje o no. Y por supuesto votaron todos por ir, ¿no? Lo que quiero decir es que los diputados nunca hubieran incorporado la idea de la prohibición de los contratos en el 6º constitucional si el señor que llegaba y que iban a recibir al aeropuerto no lo hubiera permitido, ¿no? Es decir, ahí hubo evidentemente un acuerdo, pero uno dice, ¿por qué en 1959 y por qué no se le ocurrió a López Mateos, que pareciera que fue una corrección que meten simplemente allí? Bueno, pues es que se había descubierto que en aguas someras había petróleo, ¿no? Y se había modificado la legislación del mar a nivel internacional. Y entonces ese era el objetivo de la reforma al 27 constitucional, pero entre el tema de la prohibición de los contratos. Peña Nieto, pues que ustedes saben que él asume que no lee, dice que Cárdenas no incorporó originalmente a los contratos, pues no, ¿verdad? Quien hizo la gran extracción petrolera de este país fueron 200 empresas las que tenían concesiones, no había contratos, había concesiones en este país, ¿no? Y existían ya la declinación después del 21-22, cuando se da la expropiación petrolera. Bueno, ya estas empresas estaban yéndose a Venezuela, que ya era el segundo productor mundial de petróleo, como lo había sido México al inicio de los 20, pero en fin, me estoy extendiendo en otro tema. La cuestión es que se incorpora esta reforma y esta reforma de los contratos va a ser fundamental porque, y ahora recupero a Reyes Heroles, y no nada más a Reyes Heroles, sino a Díaz Ordaz, que pues, puede sonar así medio terrible aquí, pero a Díaz Ordaz, van ellos a terminar con los contratos de riesgos que se habían dado entre 49 y 51 y que eran terribles los contratos y que finalmente acordaron simplemente finiquitarlos. ¿Por qué? Porque propietarios de estas compañías ya habían iniciado gestiones en Estados Unidos, en el Senado de los Estados Unidos, para presionar al gobierno mexicano en un momento en que justamente podía haber lo que luego se confirmó: grandes yacimientos de hidrocarburos en aguas someras del Golfo de México. Entonces, bueno, uno ve que figuras tan, ¿cómo le pudiéramos decir?, tan controvertidas como Díaz Ordaz, se hicieron cargo de una responsabilidad de Estado, con el recurso fundamental que tiene este país. Estos elementos, ¿por qué es importante? Porque si no entendemos que un elemento central es la percepción que tienen los gobernantes de este país respecto del propio Estado mexicano, lo que implica su territorio, sus recursos, etcétera, es lo que va a cambiar de manera radical. Es lo que va a cambiar de manera radical y lo que vamos a tener ya posteriormente, más allá de los excesos y las fantasías de los directores de Pemex tan extraordinarios como el que tuvo López Portillo, que decía que teníamos, ¿cómo se llama? Se me va ahora el nombre, extraordinario Díaz Serrano, que decían que teníamos reservas para 200 millones de años y que se construyó un gasoducto de casi 1 metro, ¿no?, de diámetro hacia los Estados Unidos, que nunca se utilizó y que servía ahí simplemente como almacén, ¿no? Al final sirvió simplemente como
pues sí, como almacén. No se utilizó, costó, según informes de Petróleos Mexicanos en ese momento, alrededor de $1,000 millones, que fue una cantidad extraordinaria. Bueno, esta gran euforia, ¿no? Esta gran euforia permitió en un periodo de alrededor de 15 años construir una industria petroquímica que tenía plantas de tamaño mundial, refinerías que se fueron construyendo poco a poco, pero fue el periodo de mayor crecimiento, etcétera. Esto se quedó parado. Con las reformas que yo señalaba anteriormente, ya en los 90 se queda parado y comienza el momento en la dependencia de productos petroquímicos, en la dependencia de gasolinas, de manera muy destacada ahora la producción de el hidrocarburo que se consume más en los hogares, el gas licuado del petróleo que producen tanto refinerías como petroquímicas, ¿no? México ya, si no está entre el octavo, está en el primer lugar como importador mundial de este producto. En fin, es decir, se descuidó toda la parte industrial con el propósito simplemente de maximizar el valor de los hidrocarburos en el subsuelo, es decir, vender la mayor cantidad de crudo que se pudiera. Y esa percepción es lo que está como argumento fundamental de la reforma que hoy se presenta. Es decir, el elemento, no hay otro prácticamente, tenemos 2.5 millones de barriles y queremos llegar a 3 millones de barriles en un periodo muy corto, que es hasta cierto punto contradictorio con otro mensaje, en mi opinión, que falsea la realidad también, de que Estados Unidos va a ser autosuficiente por el extraordinario descubrimiento de lutitas, ¿no? Del Shell, que es un recurso, este recurso de lutitas, pues, que no va siendo descubierto, como ellos dicen, hace meses o años, no sé, sino que pues corresponde a aquellos hidrocarburos que son más caros y que por lo tanto no se explotaban mientras había petróleo de $2 en este país. Pues digo, ¿por qué tenemos que ir a extraer recursos que pueden estar en $30, $40 cuando tenemos petróleo de $2? Pues no había, ni sigue habiendo realidad. ¿Por qué digo que el tema de los Estados Unidos falsea mucho o está exagerado? Porque lo que vemos en Estados Unidos, como vemos en la mayor parte del mundo, es una disminución del crecimiento de la demanda y por lo tanto una disminución del crecimiento de la demanda de hidrocarburos. Y si a esto le agregamos que sí hay un incremento en la extracción tanto de aguas profundas como de lutitas, pues sí, pero veremos en una situación de recuperación del ritmo de crecimiento económico si los Estados Unidos efectivamente van a ser autosuficientes o no. Ahora, no entiendo que no hay mucho tiempo. Voy a traer a la reflexión de ustedes los elementos de planeación con los que hoy contamos y que están a la vista de todos. Si uno analiza el plan de negocios de Petróleos Mexicanos, el último, podemos ver que en este instrumento de planeación de Pemex se piensa pasar de 2.5 a alrededor de 2.9 millones de barriles de petróleo al 2017, ¿no? Al 2017. Bueno, 18 no es relevante. Estamos hablando de 300,000 barriles, ¿no? Y eso implica una inversión, un incremento en la inversión de 100,000 millones de pesos, ¿no? Ahí tiene 3 escenarios. Esa no es la discusión, podemos tomar cualquiera, pero la magnitud es esa. Es decir, primero, yo no sé si tengamos que aumentar la plataforma de extracción. ¿Por qué tendríamos que aumentarla? Pues si dicen que Estados Unidos va a ser autosuficiente, pues yo diría es momento de administrar mejor el recurso natural. Y si tenemos idea de que el precio del petróleo se puede mantener alrededor de $100, pues yo diría lo que aconsejaría esta situación sería tener una política mucho más mesurada en materia de extracción. Sí de exploración, porque nos urge incrementar las reservas, tener en válvulas una cantidad importante de petróleo.
pero no forzosamente aumentar la extracción, pero vamos a suponer que efectivamente quisiéramos aumentar la extracción. Entonces el tema son 100,000 millones de pesos, no de dólares, de pesos, porque así está nominado en general este documento que yo les comentaba anteriormente. Bueno, pues ¿cómo podemos lograrlo? Es de veras imposible y por lo tanto se tiene que abrir el sector de hidrocarburos en el país. Ese es el argumento. Si ese es el argumento central, pues vamos a verlo. A ver. Petróleos Mexicanos entrega a la hacienda pública de este país un poco más de 1 billón de pesos cada año, ¿no? Con el 33% de los ingresos presupuestales del gobierno federal. Paga el 71.5% en relación a sus ventas. En general, el conjunto de derechos que están ahí. Bueno, pues nosotros pensamos y decimos, pues vamos a bajarlo a 62.5%. Vamos a bajarle 9% a este régimen. Y bajar esto nos implica 150,000 millones de pesos. Luego decimos, pero no de un jalón, porque nos van a decir que Hacienda no puede. Está bien. Entonces, en 5 años, cada año vamos a reducir 30,000 millones de pesos. ¿Cuánto es 30,000 millones de pesos? El 0. No llega al 1. Supongamos el 1% del presupuesto federal, ¿no? Bueno, pues creo que en ese periodo tendríamos, porque tampoco nadie puede decir que requiere Petróleos Mexicanos, se le incorporen 10,000 millones de dólares en un solo año, porque la industria no es así, es decir, la industria no puede admitirlo, caprichos de este tipo, ¿no? Es decir, el primer elemento, la escasez de recursos es absolutamente inventada y es posible. Cuando ellos dicen, cuando Peña Nieto dice, y digo dicen porque no ha escrito nada, es decir, no presentaron nada más que 2 hojitas que son su propuesta de reforma constitucional. Y si fuese el tema, voy a brincar rápidamente, si fuese el tema de recursos, no hay. Si fuera el tema de tecnología, que es otro invento bárbaro que quién sabe de dónde sacan, de que hay empresas que son propietarias como de la piedra filosofal y que no la van a dar para que, etcétera, etcétera. Cuando uno revisa, porque además está al alcance de todo el mundo, cuando uno revisa cómo se hacen los grandes proyectos petroleros en el mundo, uno encuentra pues, que hay oferentes de tecnología, es decir, las grandes petroleras son administradoras de una serie de servicios que puede contratar Petróleos Mexicanos. Pero además Petróleos Mexicanos, según el presidente Felipe Calderón, yo no sé si lo inventó, pero Felipe Calderón declaró en el mes de octubre antes de irse que Petróleos Mexicanos estaba en la punta tecnológica del planeta porque había logrado perforar 2 pozos sobre un tirante de agua que está en el récord del mundo, es decir, sobre más de 2,000 metros de tirante de agua, y que creo que era el 8º más importante. En fin, no hay un problema tecnológico. Habría que preguntarle a Slim si él considera que hay un problema tecnológico. Ahorita damos si quieren los detalles de Slim. Slim es un constructor de plataformas muy importantes. Bueno, me queda un minuto. Quiero decirles solamente que se revise el último informe estadístico de Petróleos Mexicanos y los anexos, y uno podrá observar allí los resultados de Chicontepec. Los resultados de Chicontepec, donde utilizando perforación horizontal que se utiliza en lutitas, y que un ingeniero Garaycochea, quiero decirlo con toda claridad su nombre, se dio cuenta y lo plantea. Es decir, de repente los recursos que eran muy difíciles de extraer de Chicontepec, pues ya fueron viables porque hay un desarrollo tecnológico y lo hizo Pemex. Bueno, pues entonces, en estos 30 segundos que me faltan, ojalá y pregunten para que me den oportunidad de tomar otros minutos. No hay un problema tecnológico, lo podemos revisar de manera muy puntual, no hay un problema presupuestal, lo que no hay, y eso está clarísimo, es voluntad. Nos enfrentamos a un problema de voluntad, de decisión política, de desbaratar a 2 entidades que son fundamentales. Yo nada más digo, en el caso de electricidad, pues
no han dicho cómo le van a hacer para establecer un mercado eléctrico en el país. ¿Será como el de California? ¿Será como el chileno? ¿Será como cuál de todos estos mercados que en su primera fase generaron unas crisis y unos apagones bárbaros, pero en ningún caso las tarifas disminuyeron? En ningún caso las tarifas disminuyeron. Y podemos ver caso por caso. Muchas gracias. Sí, gracias, Benito. Vamos a escuchar ahora al ingeniero Javier Jiménez Espriu para dar luego lugar a preguntas y comentarios, pero pues tienes razón, los tiempos pues están muy limitados para problemáticas como las que tú has abordado, pero esperemos que lo que sí no termine sea el tiempo en general y tengamos tiempo más adelante para escucharte en algunas cuestiones que me parecen muy importantes. Una cosita solamente, que ¿sí? Hay una cosa en ciencias políticas que andamos corriendo en estos días, entonces me tendré que ir un ratillo. Bueno, espero, pues bueno. espero. Okay. Entonces el tiempo será en otro momento. Será en otro momento. Vamos a escuchar a Javier. Javier, ya hice la presentación del caso. Creo que con tu intervención tendremos más que suficiente material para reflexionar sobre el tema que nos convocó esta mañana, que es el de gestión. Se han emitido juicios y evaluaciones, pues para mi gusto, muy puntuales y muy preocupantes, quizás hasta podríamos decir polémicas, y espero que haya por lo menos unos minutos para fijar la litis, como dicen los colegas de aquí al lado.